El otro día estaba jugando a Animal Crossing New Horizons y me fijé en el valor de las vallas. Ya sabéis, la moneda del juego. Al pagar un objeto gastas muchas vallas, pero también ganas muchas al vender. Esto quiere decir que las vallas deben de tener un valor muy alto. La verdad me dio bastante curiosidad y por eso he querido hacer este vídeo. Muy buenas, soy Deltarray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Nueva presentación porque no me convencía la otra. Como siempre, antes de empezar con el vídeo quiero sugeriros que os suscribáis si os gusta el vídeo o mi contenido en general y que le deis a la campanita para no perder detalle. Poco a poco nos acercamos a los 200 suscriptores. En esta ocasión traigo un vídeo algo distinto a lo habitual y es que por primera vez en no sé ni cuánto tiempo subo una teoría y para más Inri, una elaborada por mí. Bueno, tengo que ser justo y esta teoría se basa mucho en las matemáticas, un campo que no domino demasiado bien, por lo que para este vídeo he recibido la ayuda de una muy amiga mía. Muchas gracias, sin ti no habría sido posible hacer este vídeo. Como os digo, me entró mucha curiosidad por saber cuál era el valor de las vallas de Animal Crossing. Quizás la respuesta a esta pregunta es obvia a estas alturas, o quizás ya hay cientos de vídeos y páginas hablando sobre este tema. No lo sé, pero ¿cuál es el valor de las vallas? Hoy voy a intentar responder a esta pregunta. Por cierto, vivo en Europa, más concretamente en España, por lo que la conversión será a euros. Sé que muchos de los que veis mis vídeos usáis otra moneda, por lo que quiero pediros disculpas si esto os confunde. Lo primero, por supuesto, era pensar en la forma de hacer la conversión. La respuesta parecía obvia, solo teníamos que comparar precios y de ahí calcular el valor por medio de una regla de 3. Pero hay un problema. Nada de lo que se puede obtener en el juego existe en la vida real, al menos no de forma idéntica. Por ejemplo, existen televisores cuyas descripciones se especifican en el propio nombre de la tele. Sin embargo, estas carecen de marca, algo que influye en el precio en la vida real. Además, con tantos modelos no saldría un valor exacto. Los peces se pueden vender pero no comprar, y el precio de venta y el de compra no suele ser el mismo. Además que el valor de un pescado cambia según la temporada y el lugar. Y hay muchos muebles que, de forma similar a los televisores, como mucho podría compararlo con un mueble similar, pero no el mismo, por lo que no sería un resultado fiable. O eso, o directamente muebles y ropa que no existirían en la vida real, como el gorro melocotón o el reproductor de CDs Calavera Fantasía. Fácilmente podría hacer un poco de búsqueda e intentar comparar lo que más se acerque y el precio medio de este, pero como os digo, no sería un precio exacto, sino estimado. A lo mejor habría intentado tirar por ahí si no hubiera sido por un pequeñísimo detalle, que encontré el objeto ideal con el que comparar. Mientras jugaba y pensaba que me podía servir como base para esta teoría, caí en la cuenta de que lo que os he dicho antes, lo de que nada de lo que se puede obtener en el juego existe en la vida real, es mentira. Yo mismo tengo en mi casa un objeto que existe de manera idéntica en la vida real y en el juego, la Nintendo Switch. Efectivamente, la propia Switch, consola de Nintendo en la que salió a la venta Animal Crossing New Horizons, está a la venta en Animal Crossing New Horizons. Toma paradoja existencial. Con un poco de suerte, la Switch aparecerá en la parte de objetos especiales en Telenook por un precio de 29.980 vallas. Genial, ya tenemos una referencia. Es cierto que esta Switch viene únicamente con la consola y dos Joy-Cons, pero menos es nada. Podemos pensar que es de segunda mano, pero vamos a fiarnos de Tom Nook por una vez y pensemos que es nueva, por lo que nos conviene. La Switch en la vida real tiene un precio de 329 euros con 95 céntimos, céntimo arriba, céntimo abajo. Si hacemos la conversión, podemos concretar que un euro equivale a 90,86 vallas, pero esperad porque la cosa se complica a partir de aquí.
Resulta que no hay una sola Switch dentro del juego, sino dos. La edición especial, creada especialmente por el lanzamiento de New Horizons, también está en New Horizons, aún más paradójico. Pero es que resulta que esta Switch, que a diferencia de la anterior, viene con dock incluido, tiene un valor en el juego de 35.960 vallas. Es cierto que esta edición es más cara que la estándar en la vida real, unos 369,95 euros en game, pero las cuentas no salen. En este caso la conversión sale a unas 97,20 vallas por euro. Esto supone un problema porque obviamente falta consistencia. Quiero decir, una moneda no puede tener dos valores distintos. Que estas dos conversiones no coincidan solo puede significar una cosa. Una de las dos Switch no tiene el mismo precio que su versión real. La respuesta más sencilla sería pensar que una de las dos es de segunda mano, lo que reduce o incrementa su valor. Lo lógico sería pensar que la de segunda mano es la versión estándar, pues no incluye dock ni nada, solamente la consola. Sin embargo, haciendo un poco de investigación, he visto algo curioso. En las tiendas españolas, la versión de Animal Crossing o bien no está disponible o lo está por un precio mucho más alto del que debería tener. Esto me lleva a pensar que esta versión está descontinuada, que solo se trataba de una edición limitada y ya no está disponible. Si algo sabemos todos es que cuando algo es limitado y se revende posteriormente, su valor aumenta considerablemente. Por tanto, usando esta lógica, podemos deducir que la Switch estándar es la que se corresponde a su precio real, mientras que la edición limitada está siendo revendida. Por tanto, y como conclusión, un euro equivale efectivamente a 90,86 vallas. Usando este valor podemos decir pues que la corona imperial, una de las piezas de ropa más caras, si no la más cara, tiene un valor de 1.200.000 vallas, costaría aproximadamente 13.205,68 euros, o que el propio Animal Crossing New Horizons, que vale 59,95 euros, valdría más o menos 5.448 vallas. Por cierto, usando este valor, la Switch edición Animal Crossing valdría 33.617 vallas y no 35.960. Esto es por supuesto la respuesta más lógica usando la teoría que yo he empleado, pero se trata, como ya digo, de una teoría y sin un dato oficial, no se debería considerar como 100% cierto. Espero que quedéis satisfechos con esta teoría y si tenéis otra forma de calcular el valor, contradígame el resultado o no, me encantaría que lo comentarais. Estoy abierto a cualquier rebate. Yo no tengo nada más que decir con respecto al tema del vídeo, por lo que voy a dejar el vídeo por aquí. Recuerdo que si os ha gustado estaría genial un like, que os suscribáis y que le deis a la campanita para que estéis enterados de todo lo que suba. Aún así, recuerdo que, en teoría, yo subo vídeo cada domingo a las 8 de la tarde hora española. Tened eso en cuenta. Muchas gracias por todo y nos vemos.